Tenemos a Juan Pablo Maldonado, que es Managing Partner de ASI. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Facu? Buen día, ¿cómo andás? Todo muy bien, todo en orden. Juan Pablo, ¿te parece arrancar con este tema que, como les decía, me parece interesante, sobre todo porque no es común que se hable de este tipo de inversión en los Estados Unidos y es bastante atractivo, así que si te parece, es todo tuyo el espacio. Perfecto. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias a todos los que están conectados y conectándose. Bueno, tal como Facu dices, quizá uno de los temas que no se tratan regularmente, el mercado estadounidense, así que es un honor para nosotros poder darles un pantallazo en cuanto a nuestras experiencias, en cuanto a nuestros proyectos, en cuanto a toda nuestra trayectoria en este tipo de activos en los Estados Unidos. Voy a hacer una muy breve introducción de quiénes somos nosotros, Americas Capital Investments. Nosotros somos una compañía ya fundada hace más de 30 años, ¿sí? Con expertise en el mercado de real estate. Hemos desarrollado más de 49 proyectos en los últimos años, ¿sí? En más de un millón y medio de metros cuadrados desarrollados, y con más de 450 millones de dólares invertidos en distintas corrientes y verticales, como nos gusta llamarlos a nosotros, tanto como activos multifamiliares, oficinas y espacios industriales o de logística, que va a ser de los que vamos a hablar durante este webinar. Hay que entender que para el real estate es muy importante estar cerca de los activos, es muy importante la location de estos activos, es muy importante el flujo de los activos, que es lo que vamos a ver durante la presentación, pero principalmente estar con acceso directo a los activos. Creemos que nosotros es una de las principales características que tiene que tener un buen desarrollador e inversor en real estate. Por eso estamos asociados hace ya más de 20 años con un partner operador local, que es Taurus Investment Holdings. Taurus Investment Holdings es una compañía que tiene más de 10 oficinas en el mundo, más de 130 empleados, como les dije, 45 años de experiencia en la materia y más de 9 millones de dólares invertidos en distintos tipos de activos, no solamente industriales, sino también residenciales y oficinas, al igual que nosotros, y que tienen un modelo de negocio muy integrado con el nuestro. Ya metiéndonos más en tema y empezando a hablar de lo que venimos a hablar, que son los activos industriales, hay distintas formas de catalogar a un activo industrial. La primera definición que se me viene a la cabeza es que son espacios de producción y almacenamiento, los cuales pueden tener distintas magnitudes, distintos tamaños. Hay proyectos que van desde los 200 metros cuadrados, proyectos que tienen 1500, hasta proyectos de 3000 metros cuadrados de espacios industriales, donde básicamente se dedican a estas dos principales actividades, que es producción y almacenamiento, junto con la distribución luego de forma continua. Nosotros vamos a enfocarnos principalmente, no solamente en activos industriales específicos, sino también en activos de última milla y activos de clase B, que son aquellos activos que hoy en día en el mercado están teniendo un mayor potencial. Es decir, ustedes al momento de invertir van a tener que tomar distintos parámetros y entender distintas cuestiones de este tipo de activos que los van a ayudar a tomar mejores decisiones al momento de seleccionarlos. Hay tres características fundamentales de los activos industriales que vamos a ver durante toda la presentación, que nos van a dar a entender los parámetros para seleccionarlos. Uno de ellos es que priorizan la cercanía a los consumidores finales y a las materias primas. En esto se va a basar la locación de los activos, ¿correcto? Estos son los activos principalmente de última milla. Por otro lado, estamos hablando de activos que precisan buenos accesos tanto a rutas como a puertos, por toda la distribución que necesitan realizar. Es el core de estos activos. Y una tercera característica es que suelen precisar de amplios espacios, no solamente con estacionamientos para todo lo que es carga y descarga, sino también para movilidad dentro de lo que son las plantas. Por ende, en base a estos
estas tres principales características, vamos a ir viendo cómo definimos las locaciones al momento de elegir un activo industrial, cómo definimos el tipo de activo que vamos a seleccionar y en base a qué parámetros nos vamos a parar para seleccionar los activos más interesantes al momento de generar una rentabilidad, generar una inversión o generar un flujo propio. Hay un concepto que ya todos deben conocer, que está ya implantado hace varios años a nivel global, que es el concepto del e-commerce, ¿sí? Todo lo que es el comercio virtual ha generado una expansión enorme en los espacios industriales y de logísticas, ya que ha acercado a este tipo de activos a los consumidores finales, ¿sí? Hoy en día el propietario de activos industriales busca estar cerca del mercado y también a una distancia considerable de lo que es la materia prima. Todo esto se ha dado principalmente por el e-commerce. ¿Por qué? Porque de planta directamente el producto sale a los consumidores. Vamos a ver más adelante un cuadro donde entendemos que el retail ha sido desfavorecido, en este caso, por este tipo de tendencias, y como los activos industriales en los últimos 10 años han crecido potencialmente. Para entender un poco por qué los activos industriales están performando, cómo están performando, tenemos que hablar unos minutos de la economía actual estadounidense. Ya todos sabemos lo que ha sucedido en pandemia, ya todos tenemos conocimiento de lo que ha ocurrido en Estados Unidos durante este 2022. En base a todos esos parámetros, vemos cómo el ritmo de crecimiento de los Estados Unidos ha sido mucho más moderado en base a años anteriores. Actualmente es un mercado que se mantiene a niveles laborales, las tasas de empleo son muy estables, es más, el desempleo en Estados Unidos no ha superado el 4%, a febrero del 2023 está por debajo inclusive, en un 3,6%. Es un mercado de empuje, es un mercado que es bastante conservador, pero ha sufrido estos traspieces, por lo menos en lo que fue pandemia 2022, como cualquier mercado a nivel global, que han cambiado un poco la modalidad de la economía y la perspectiva estadounidense. Como todos sabrán, a través de las distintas medidas que ha tomado la Fed para intentar reducir la inflación generada en el 2022, que ha llegado hasta casi un 8%, el cual es un valor bastante histórico para lo que es Estados Unidos, ha habido una suba sistemática, ¿sí? en los distintos tipos de tasas de interés. Por lo tanto, hoy en día la economía estadounidense se encuentra en un impasse entre intentar reducir la inflación lo más posible y al mismo tiempo no destruir la economía a través del incremento de tasas. Van a ser muy importantes las decisiones que tome la Fed en estos últimos meses para ver cómo lleva adelante esta situación, pero van a ser datos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de seleccionar qué tipo de inversión hacemos con nuestros activos, ya sea una inversión de desarrollo o una inversión de retrofit, las cuales vamos a ver más adelante. Lo que es importante destacar acá es que el mercado estadounidense es un mercado muy pujante en real estate, es la primera economía a nivel global, hay más de 300 billones de dólares para real estate en todo lo que es Estados Unidos, y el crecimiento, por más que sea moderado, es continuo. ¿Sí? Para que tengan una idea, a nivel demográfico, que también es un indicador muy importante para el real estate, los Estados Unidos crecen anualmente en un Uruguay de población, ¿sí? O sea, constantemente, no solamente por inmigración, sino también por el crecimiento interno, es una economía que crece a pasos continuos. Teniendo en cuenta la economía, teniendo en cuenta que el 2022 fue un año distinto para todo lo que son los activos inmobiliarios, lo cual nos da pie para presenciar buenas oportunidades de cara al 2023, hay que entender las tendencias por las cuales pasa el mercado industrial
específicamente por las cuales ha pasado el 2022 y por las cuales está afrontando el 2023. Siempre nos gusta decir que los activos industriales son los activos más conservadores dentro de las carteras de inversión. Vamos a desglosar un poco esto y entenderlo un poco más. Actualmente lo que es el mercado, vemos un sector manufacturero avanzado, porque hay una política detrás de industria apoyada por el gobierno, el cual permite el crecimiento. Esto no es menor, ya que es algo que en activos industriales repercute bastante. Vemos una normalización muy grande de los inventarios minoristas, ¿sí? Como les dije, el empleo, más que nada el industrial, permanece muy, muy fuerte. También esto viene anclado con el crecimiento y avance del sector manufacturero. Y también vemos cómo la oferta lentamente está alcanzando la demanda en este sector. Este es uno de los mercados que justamente luego de la pandemia se ha asentado fuertemente, ya que todo lo que es el comercio electrónico o e-commerce es un motor de crecimiento constante. ¿Sí? La demanda de la industria de este tipo de activos es imparable en parámetros cuando hablamos de comparativas con otros activos. Es un mercado que en los últimos 10 años no solamente se ha mantenido constante, sino que ha encontrado ventanas de rentabilidades muy altas a comparación de los otros. Para que tengan una idea, si comparamos los espacios industriales con oficinas, con espacios multifamiliares, ni hablar de hotelería y retail, en las marcadas crisis que ha tenido a lo largo de su historia Estados Unidos, han sido los que menos se afectaron. Vamos a ver en la próxima presentación cómo ha sido ese ciclo en los últimos 4 años y el acumulado también, pero para que tengan una idea, ha estado por encima de cualquier otro tipo de activo en cuanto a lo que son los retornos y en cuanto a lo que es la constancia. Esto era un poquito lo que les explicaba recién. Si ven el sector industrial, en comparación a lo que son las oficinas, en comparación a lo que es el multifamiliar, retail y hoteles, ha sido mucho más consistente, ¿sí? Vemos como el anualizado se encuentra por encima de cualquier otro tipo de sector, incluso duplicando los activos multifamiliares, que son activos también muy consistentes en Estados Unidos, justamente por el crecimiento demográfico. Vemos cómo también en los últimos años, incluso años de pandemia, han mantenido niveles muy, muy buenos de retornos. Principalmente en este sector vemos una tendencia muy marcada en la cual durante la pandemia se dio una ventana para la adquisición de este tipo de activos que luego generó retornos extraordinarios, ya que se pudieron adquirir estos activos a menores valores y venderse en años consiguientes en muchos mejores valores porque la demanda era mucho más consistente. Una tendencia similar vamos a ver a fines de este 2023 en base a los sucesos de 2022. Obviamente no es comparable la dinámica del 2020 por la pandemia con los hechos del 2022, pero va a darse un efecto similar rebote, como lo vemos acá, del 2022 al 20, del 2020 al 2021, en el 2022 a 2023. En menor medida, pero el efecto va a estar. Obviamente, lo que les comentaba antes, sector retail, principalmente luego de pandemia, y también venía anteriormente de esas formas, ha estado bastante en caída, y ni hablar todo lo que es el sector hotelero, que tuvo que rearmarse y reinventarse para poder afrontar los últimos años. Vamos a entender un poco ahora, bueno, ya Facu lo comentó, pero igualmente al final de la charla vamos a dar espacio a preguntas y respuestas, no se preocupen, además esto queda todo grabado mientras continuamos con la presentación. Vamos a intentar entender un poco por qué produce las rentabilidades que producen este tipo de activos, ¿sí? Estamos hablando de activos que se encuentran en niveles de ocupación
extremadamente altos, ¿sí? Donde los alquileres industriales durante el 2022 han superado la barrera de los 2 dígitos, ¿sí? El metro cuadrado alcanzado en el 2022 llegó hasta los $109 el metro cuadrado, el cual es un valor histórico en lo que es activos industriales, alquileres, siempre hablando de alquileres. Y por más que no tenemos el crecimiento exponencial en este periodo que tuvimos en 2022, porque hay una desaceleración en el crecimiento de los alquileres, sigue siendo bastante sólido pasando por esta normalización de mercado, ¿sí? Por ejemplo, los alquileres de clase A y los alquileres de última milla, que son hoy en día los más buscados por el mercado, los más buscados por los fondos, continúan creciendo, al igual que los otros, quizá no de forma tan pausada, pero es un crecimiento constante, ¿sí? Justamente porque todavía no tenemos entre oferta y demanda una paridad, sino que aún hay margen y hay todavía un crecimiento permitido para este tipo de activos en base a lo que son los alquileres. El mercado va a estar muy centrado, ¿sí?, en proyectos que sean principalmente de alquileres. Probablemente por 2023 no visualicemos muchos desarrollos de nuevos proyectos industriales, sino proyectos de retrofit. ¿Qué es un proyecto de retrofit? Brevemente, es la adquisición de un activo ya edificado, que ya tiene un porcentaje de ocupación, que ya está generando una renta, donde se invierte capital en ese activo, se mejora el flujo de las rentas, y luego se vende en el mercado a mejor valor, porque justamente lo que mejoramos es el flujo que genera, el ingreso neto operativo. Los activos valen siempre por lo que generan. Entonces, los activos de retrofit, si uno puede adquirir a buenos valores un activo, mejorar el flujo, no solamente va a poder vender en una mejor época, mejor valor, sino que también con un mejor flujo va a poder incrementar el valor de salida o de venta que tienen estos activos. Actualmente, la liquidez de capital para este tipo de inversiones industriales está en niveles récord, ¿sí? Hay 108 billones de dólares de lo que se dice dry powder, que es justamente la liquidez de capital, para invertir en activos industriales, ¿sí? Son activos muy interesantes para los grandes fondos que, al tener activos que generan una renta bastante interesante comparado con otro tipo de activos, y son bastante consistentes, gustan de los fondos para adquirirlos y tenerlos dentro de su cartera. Por un lado tenemos la pata de que hoy en día no hay, la demanda y la oferta se están equiparando, por lo tanto no hay tantos desarrollos. Por otro lado, lo vimos anteriormente, la suba exponencial de tasas del 2022 y que continúa subiendo más desaceleradamente en 2023, ha llevado a que los tomadores de deuda dejen de producir distintos tipos de activos. Por lo tanto, la tendencia no va a ser al desarrollo, justamente porque no se puede tomar deuda para realizarlo, y va a ser más al retrofit. Entonces, muy importante entender de acá que, por un lado, oferta y demanda se están equiparando, por ende, el desarrollo va a estar más a un costado, y por otro lado, el alza de las tasas impide quizá acceder a este tipo de activos de la forma en que antes se hacía, ¿sí? Porque le pega a las rentabilidades del desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo durante este año probablemente lo veamos a un costado, ¿sí? Va a ser más un side inversion que lo principal. El foco para 2023 son proyectos de retrofit, en los cuales se pueda ingresar a buenos valores, y luego, a través de inversiones de capital, mejoras, aumentos de ocupación, se pueda generar una rentabilidad mucho más grande a comparación de cualquier otro activo. Hemos hablado de la economía estadounidense, hemos hablado de la macro, si quieren, de los activos industriales. Empezamos ahora a hablar de los alquileres. Y otro punto muy importante al momento de pensar en voy a invertir en este activo industrial es la location.
La location no solamente para estos activos, sino que siempre que se invierta en real estate, la location es uno de los puntos más importantes, porque en base a dónde esté ubicado un activo, es cómo va a performar y cómo va a ser el valor económico de la zona. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que estar atentos a cómo es el flujo de cada ubicación y por qué esa ubicación nos conviene al momento de seleccionar un activo específico. En base a los activos industriales, tenemos distintas locations que van a ser primordiales si queremos participar en uno de estos proyectos. Vamos a separarlas, si quieren, en dos grandes rubros. Por un lado, vamos a tener las ciudades que están encargadas de lo que es la distribución, ¿sí?, y almacenamiento, y por otro lado vamos a tener las grandes ciudades que son las que poseen acceso de última milla al consumidor final. Los mejores mercados que vamos a encontrar en Estados Unidos para este tipo de activos son California, específicamente el sur. Esto porque es justamente el puerto, es una ciudad costera, es la entrada de las materias primas. Vamos a tener ahí mayormente almacenamiento. Después Chicago, Nueva Jersey, Los Ángeles, Indianápolis también en menor medida. Inland Empire es una dentro de la categoría, pero quizá un poco más por debajo, que son mercados también fuertes en lo que es distribución. ¿Sí? Están en la parte media entre el consumidor final y las materias primas, por lo tanto son mercados que son muy importantes para el crecimiento del real estate. Y por último tenemos los mercados que ya todos conocemos, como lo son Miami o Atlanta, que son mercados que han crecido muchísimo en los últimos años, que han pasado por un proceso de gentrificación enorme. Cuando me refiero al proceso de gentrificación, estoy hablando de una mayor afluencia de individuos con poder adquisitivo alto a determinada zona, lo cual genera que crezca el valor económico de la zona, por lo tanto que crezca el valor económico de todos los inmuebles. Y bueno, vemos justamente el caso de Miami, Atlanta, también New Jersey, más el norte, que han crecido bastante en comparación de otras ciudades. No solamente el proceso de gentrificación llegó a eso, sino que también costo versus calidad de vida era mucho mejor en estas ciudades. Entonces, de momento, muy importante centrarnos en estos mercados principalmente para entender cuáles son las mejores ubicaciones para invertir en un activo industrial. ¿Sí? Bueno, un dato de color si quieren, que habíamos visto anteriormente, en lo que fue el 2022, el sector industrial generó un rendimiento total de casi un 19%, superando a cualquiera de los otros sectores que hemos visto. ¿Sí? Tanto multifamiliares, como oficinas, como retail, como hotelería. Es uno de los sectores hoy en día más consistentes que tenemos. Por último, hablamos de los alquileres, hablamos del mercado, entendamos un poco de la dimensión de este tipo de activos. Y cuando me refiero a la dimensión, me refiero a la cantidad de activos que tenemos hoy en día, a la cantidad de metros cuadrados que están operativos, a la poca tasa de vacancia que tenemos hoy en día, y también a toda la absorción que tiene este tipo de activos en Estados Unidos. Actualmente hay 1.5 billones de metros cuadrados de inventario de activos industriales. Eso a cierre de 2022, actualmente ha crecido un poco, pero pensemos en ese número. Donde solamente un 3,4% está vacante. ¿Sí? Es un activo con muy poca vacancia. Muy poca vacancia, mucha ocupación, rentabilidades interesantes. ¿Sí? No son activos con mucho riesgo de desocupación, ¿sí? Son activos donde uno sabe que invierte y hay un flujo. Actualmente con unos 63 millones de metros cuadrados en construcción, de los cuales anualmente la absorción neta está alrededor de 42 millones, eso fue en 2022. Probablemente este año la absorción sea mayor, por eso decimos que oferta y demanda va a estar equiparándose. Se va a estar tomando estos activos
de tal manera que iguale la parte que se está construyendo, ¿sí? Por eso quizá en años futuros vaya a haber de vuelta una apertura, más para 2024, una apertura del mercado, en la cual será interesante ya escuchar, en vez de activos de retrofit, de activos de desarrollo, ¿sí? Porque va a haber una oportunidad. En base a esto que les decía de los desarrollos, se estima que el desarrollo de activos industriales en Estados Unidos caerá aproximadamente un 60% en 2023, hasta llegar a uno de los niveles más bajos, lo cual nos da parámetro para decir que en 2024 probablemente veamos muchas oportunidades de este tipo. El crecimiento de los alquileres para 2023 se espera que supere el 10%, no será de un 17% como lo fue el 2022, que fue un año atípico para esos alquileres, se han incrementado muchísimo, pero tampoco estará en los niveles históricos del 3% que tiene el crecimiento de los alquileres en los Estados Unidos en este tipo de activos. Por eso, este año, remarco, es un año en donde va a ser interesante participar de las inversiones de retrofit, porque va a haber un gran potencial de upside en el nivel de los alquileres. Y en conclusión, como veníamos diciendo, es muy probable que para 2024 vuelva a aumentar la escasez de oferta, ¿sí? Por lo tanto, ya para 2024 es ir pensando más en un formato de desarrollo, no tanto de retrofit como lo sería para este año. Para comentarles un poco dentro de los activos industriales, cómo es la segmentación en cuanto al stock. Pueden ver en el cuadrito de la izquierda cómo mayormente todo lo que es el stock está basado en depósitos y distribución. Luego lo sigue la fabricación y después algún que otro proyecto con algún propósito especial, pero vemos cómo los depósitos, que son más industriales y logística, y la distribución, son 10 veces los números que podemos ver en plantas de fabricación, ¿sí? Esto todo entra dentro del mercado de activos industriales, pero acá hacemos, si quieren, una segmentación un poco más refinada de qué se destina a qué. El cuadro está en square feet, para el que más o menos quiere entender las medidas. Básicamente, para calcularlo en metros cuadrados, hay que hacer ese monto dividido 10. Si pueden ver la parte de depósitos y distribución, 436 millones dividido 10 serían unos 43 millones de metros cuadrados de absorción neta, 46 millones de terminaciones, más de 60 millones de metros cuadrados de construcción y un promedio de alquiler, ahí sí es un 8,84 sobre square feet. Eso se hace sobre metros cuadrados. Hablamos de los alquileres. Sí. Clarísimo ahí. Hago simplemente una mini pausa porque quedan los últimos 10 minutos. Para aquellos que están participando, recuerden que pueden hacer preguntas, que al final le vamos a estar respondiendo. No sean tímidos, digamos, en ese sentido. Todo lo que quieran preguntar se lo podemos responder ahora, en el final de la charla, en 10 minutos, o en todo caso, posteriormente también le podemos mandar más información vía mail, pero quería resaltar eso, que estén obviamente atentos a cualquier inquietud o pregunta para volcarla en el chat del Zoom. Buenísimo, muchas Tuyo, gracias, Paco. Ya me estaba yendo por las ramas, me parece. Gracias. No, perfecto. Por el heads up. Bueno, rápidamente lo que estuvimos viendo durante la presentación, si comparamos la logística industrial con las otras verticales, es la vertical que mayor rentabilidad genera en un periodo de 5 años, casi un 70% de rentabilidad de lo que es punta a punta, con tasas de retorno internas estables de entre el 14 y el 15%, y una renta anual que, por más que está por debajo del de oficinas, es una renta bastante interesante entre el 7 y el 8, y que además es bastante más consistente que en otro tipo de activos. Por último, nos gustaría agregar un dato importante que nosotros vemos tanto en el presente como a futuro para los activos industriales, que es el ESG.
ESG significa Environmental, Social and Governance. Básicamente, los criterios de ESG lo que buscan es la reducción de la emisión de la huella de carbono. Pero para el real estate no es solamente eso, ¿sí? Es muy importante la reducción de la emisión de carbono, pero también hay que entender que con el ESG se produce una gran reducción de costos operativos y de management de los activos. Esto abre una ventana a captación de más y mayores clientes, a el recibimiento de subsidios, tanto gubernamentales como de empresas privadas, por lo tanto, al aumento del rendimiento de las inversiones, ¿sí? Te permite evitar las inversiones que no son rentables por impactos medioambientales, pero al mismo tiempo aumentar tus rendimientos en inversiones de largo plazo, justamente porque al tener menos costos, tu ingreso neto operativo aumenta, y como dijimos, el ingreso neto operativo, que es lo que genera un activo, es lo que le da valor. Nosotros estamos hace muchos años promoviendo el ESG, estamos hace muchos años invirtiendo y capitalizando este tipo de inversiones, y creemos que es algo que más y más va a estar tomado en cuenta, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. De hecho, para que tengan una idea, el gobierno estadounidense ha dispuesto más de 370 billones de dólares para modificaciones ESG en activos, y después los fondos privados incluso han dispuesto más de 340 billones de dólares también para este tipo de inversiones. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la meta que tiene Estados Unidos? Es reducir la emisión de carbono de un 31 a un 44% entre el 2005 y 2030. Ya hay muchas ciudades que están pasando por este proceso, las principales son California, Boston, Nueva York, Washington, que son grandes ciudades, pero bueno, creemos también que es un parámetro importante al momento de decidir y elegir sobre un activo de inversión, ¿correcto? Location, rentabilidad, ESG, son tres parámetros muy importantes al momento de seleccionar y pensar en un activo, no solamente industrial, sino también cualquier otro tipo de activo. Lo que les comentaba hace un rato, nosotros desde el 97 invertimos en activos industriales junto con nuestro partner estratégico en Estados Unidos. Actualmente tenemos una cartera de más de 239 edificios que se separan más o menos en 2 millones de metros cuadrados y está ocupada en más de un 98%. ¿Sí? Esto les dejo un parámetro de todo lo que vimos anteriormente, está basado 100% en experiencias y en el mercado. Nosotros actualmente estamos poniendo bastante foco en este tipo de activos, así que es probable que durante el año veamos varias oportunidades, pero bueno, quería compartirles estos datos para que tengan en cuenta que es algo en lo que ya tenemos el know-how, la experiencia, lo entendemos, lo estudiamos, lo analizamos, y en lo cual estamos avanzando constantemente. Para hacer un breve resumen de todo lo que estuvimos charlando, cómo vemos la perspectiva para lo que va a ser este 2023, o no solo perspectiva, sino también conclusiones. El ritmo de la demanda de lo que son los alquileres ha comenzado a desacelerar, ya desde el segundo semestre del 2022, pero sigue esa tendencia. Pero igualmente la demanda de los inquilinos sigue siendo positiva, ¿sí? Es decir, sigue habiendo interés por la ocupación de este tipo de activos. En lo que es el desarrollo, como lo vimos, nuevas entregas, como deseen llamarlo, durante el 2022 hubo una gran cantidad de desarrollos que luego cayeron durante el final del año, durante el último trimestre, y por más que la cartera de proyectos de construcción sigue siendo sólida, vamos a empezar a ver retrocesos, que probablemente se activen nuevamente para lo que es el 2024. La vacancia sigue estando en excelentes niveles, hay un mejor equilibrio entre oferta y demanda, y yo calculo que será aún menor vacancia para principios del 2024. Y por último, los alquileres, por más que hayan crecido estrepitosamente en lo que fue el 2022, y por más que continúen apreciándose, van a justamente para fines de este año, principios del que viene, empezar a
moderarse, ¿sí? Empezar a llegar al escalón del 3% histórico que han tenido de incremento y no de un 10 o un 17 como se vio el año pasado el 17 y este año se plantea del 10. Ahora sí, damos lugar si quieren preguntas y consultas, son más que bienvenidas. De todos modos, vamos a estar compartiéndoles la presentación, contactándolos por si quieren más información al final del webinar y con todo el equipo a disposición. Perfecto, Juanpi. Ahí algunas de las preguntas tienen que ver más orientadas a la estrategia que aplica ASI a la hora de elegir un activo en Estados Unidos. Si podés mínimamente contarlo, enfocado en industriales, puede ser en todos los activos donde invierte ASI, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, pero eso lo dejo a tu criterio, que es una de las preguntas. Bien. Actualmente la estrategia es identificar activos a los cuales se les pueda dar un valor agregado, ¿sí? Activos de retrofit, como mencionamos antes, adquirir esos activos, invertir capital en ellos, generar un flujo de ingresos que esté consolidado y sea contundente, y luego, en el lapso de 3-5 años, venderlos en el mercado. ¿Qué nos fijamos al momento de seleccionar el activo específicamente? Lo que hablamos. La ubicación, que sea una ubicación donde predomine todo el servicio de distribución o almacenamiento, ¿sí? El tipo de activo, nos gusta centrarnos en activos que son de última milla, es decir, entre los materiales y el consumidor final, y también en justamente que pueda darse esto del valor agregado al momento de seleccionarlo y aplicarse los cambios ESG que vimos anteriormente, reducción de costos. Una vez que se identifica esto, se adquiere el activo, se opera por un plazo de 3, 4 años, 5 como mucho, y se busca vender en bloque a los grandes inversores institucionales que buscan estas oportunidades. Perfecto. Y ahí, otra cosa que pregunta, si se puede salir en cualquier momento de la inversión y sobre todo cuál es el instrumento a través del cual un inversor o un ahorrista argentino que quiere invertir en un proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos, de parque industrial o lo que sería un activo industrial en los Estados Unidos, a través de qué herramienta ingresa a esa inversión, en este caso a través de ASI. Bien. Todas las inversiones se nuclean a través de Limited Partners, que son sociedades norteamericanas. Son similares, si quieren, a una SRL, donde tenés un general partner y socios con responsabilidad limitada a la inversión. La inversión se puede hacer por distintos modos, si quieren, a través de distintas formas que tenga cada uno de los inversores. Eso ya quizás es un poco más personal de cada uno, pero se estructura todo a través de esta sociedad que te comenté, esta LP. La LP adquiere el proyecto y lo que obtiene el inversor es un porcentaje de participación sobre la sociedad que tiene el título de todo el activo, ¿sí? No es que vas a estar adquiriendo, no sé, metros cuadrados o unidades funcionales, sino que participas en una sociedad que adquiere el total del activo. Esto se hace principalmente para no castigar los espacios de vacancia. Te pongo un ejemplo. Vos vas a un activo donde está el 95% ocupado y vos tenés una unidad funcional y justo tu unidad funcional no se ocupó, vos no generás una renta mientras el resto sí. De esta forma, en formato más de pool, por así llamarlo, vos participás de todo lo que produce el activo. Por lo tanto, de cierta forma te asegurar recibir una renta, ¿sí?, de forma más constante. No sé si la consulta, pero... Sí, y preguntaba si había penalidad por salir antes de esa inversión. No, a ver, todo lo que es ingreso y salida, quien te penaliza, entre comillas, es el mercado. Uno tiene que entender que estas inversiones son inversiones a plazo, donde justamente la recompensa, la rentabilidad, es mayor con la salida, ¿sí? No tanto en la operación. Vos podés salir en el momento que desees, al valor que vos desees, pero siempre el mercado te va a delimitar a cuánto podés o no venderlo, ¿sí? Obviamente se puede encontrar un comprador que pague más de lo que valga o alguno que pague menos, pero el mercado va a ser quien determine tu valor de salida al momento, ¿sí?
Perfecto. Después, Martín Vázquez hace una pregunta puntual al respecto de un deal en Atlanta, que básicamente él pregunta por qué los dueños actuales no pudieron ajustar las tarifas y se proyecta una mejora considerable de esa renta a partir del ingreso de ASI como inversor. Bien. El proyecto de Atlanta no es que los dueños anteriores no hayan podido subir las tarifas, sino que tienen un periodo de contratos ya firmados, que justamente al vencimiento de ese periodo de contratos es que se va a poder hacer el ajuste de mercado, que encima va a ser un ajuste muy potencial porque ese deal específico está actualmente con alquileres que están por debajo de lo que son los de mercado. Por ende, ese ajuste sí va a llevar en años más adelante a un posible potencial mayor valor de venta y de renta también, ¿sí? Pero no es que ellos no han podido y nosotros sí, sino que nosotros primero con todo nuestro expertise vamos a lograr mejorar esos contratos y además tenés toda la brecha de mercado. Entonces, lo que es el incremento ahí es exponencial, ¿sí? Bien. Flavia Mulera pregunta cómo se materializa la salida de la inversión. Todo lo que es el ingreso y salida es a través de equity, ¿sí? Uno invierte equity con su capital y recibe el capital una vez que se vende el activo en su cuenta. Para los activos de retrofit se va recibiendo una renta generalmente trimestral y luego con la salida se recibe el capital invertido más la ganancia, y para los activos de desarrollo uno invierte, pasa el desarrollo y una vez que termina se vende, recibe el capital invertido más la ganancia. No sé si va orientado a eso la consulta, pero cualquier cosa, Flavia no. Sí, digamos que no se queda con ladrillos, sino que se lleva la inversión que hizo. Siempre se invierte, se sale. No es un proyecto donde te quedas con metros cuadrados, unidades funcionales. No. Se compra y se vende y uno lo que recupera es el capital. Bien. Y después con respecto al monto mínimo a invertir en estos proyectos puntuales, entiendo, vinculado a desarrollos activos industriales o centros logísticos en Estados Unidos, ¿cuál suele ser el monto mínimo para algún inversor interesado? Principalmente los montos para participar en los Estados Unidos arrancan en los $250.000. Nosotros logramos fichas a partir de los 100.000 en este tipo de inversiones, y hay algunos casos particulares donde se nos permiten fichas inferiores. Pero generalmente para este tipo de proyectos el monto de inversión parte de los $100.000 hacia arriba. Bien. Después hay una pregunta de Marcelo Carballido, que es un desarrollador uruguayo, se lo vamos a contestar después por privado. No sé si hay alguna otra pregunta más enfocada a todo lo que tiene que ver con desarrollos industriales o activos industriales en Estados Unidos, pero de todos modos creo que cumplimos un poco la tarea de compartir esta información introductoria, si se quiere, a todo lo que tiene que ver con activos industriales en Estados Unidos. Y para todo lo que sean consultas adicionales, sepa que se pueden contactar a través tanto de las redes sociales como también los contactos vía mail de ASI o telefónicamente. Aquellos que participaron van a recibir igualmente este webinar con toda la presentación en detalle, y sepan, bueno, que seguimos en contacto seguramente en las próximas semanas con alguna otra presentación vinculada a tendencias de inversión en materia de real estate en el exterior. Juanpi, no sé si querés agregar algo. No, por mi parte, muchas gracias a todos los que asistieron. Espero poder verlos pronto en nuestro próximo webinar. Y estamos para consultas o preguntas a disposición. Yo y todo el equipo, que también los vamos a estar contactando cuando terminemos la grabación.